una cantidad de problemas que pues, obviamente uno podría llegar con todas las cifras, les podría traer aquí una cantidad de cifras, les voy a dejar estos mensajes más bien. ¿Cuál es la consecuencia más importante? ¿Cuáles son, más bien, todas las consecuencias más importantes de ese modelo, de la estructura del modelo? Primero, la desigualdad. Ya nos parece natural que haya salud para pobres, régimen subsidiado, salud para medios, post, le decimos, ¿no? Y salud para ricos, los de la medicina prepagada. Entonces, ¿eso qué está produciendo? Que las mujeres en gestación en Bogotá, que tienen el mismo plan de beneficios, ahí no tienen ninguna restricción, tienen el doble de riesgo de morirse si están en el régimen subsidiado que si están en el régimen contributivo. Se mueren 2 veces más. Pero además, 6 veces más que la de la medicina prepagada. Y nos parece natural. Pues si uno se acaba de regalar, uno se le mira el colmillo. Y entonces, venga, ¿sí? Se nos ha naturalizado la desigualdad. Esa es la primera consecuencia de esta vaina, porque está ligado a la capacidad de pago. Y eso entonces nos lleva a una cultura individualista, la tutela incluso ha fortalecido eso. Yo pongo mi tutela y obtengo mi servicio. Me importa un chorizo que le pasa a los de al lado. Entonces cada cual está luchando por lo suyo, es muy bueno. ¿Sí? Con una serie de barreras en el acceso, generadas, ¿por qué? Porque entre menos se gaste la EPS, su UPC, unidad de pago por capitalización anual, pues más plata le queda, y más rentabilidad, y más puede invertir en su propio patrimonio, toda esa cantidad de cosas. ¿Sí? Bueno, responsabilidad del Estado limitada a la regulación, ellos solo piensan en regulación, allá arriba los ministros, eso es pura regulación, nada más. Y mientras tanto se ha deteriorado, se ha acabado la capacidad institucional de los municipios y los departamentos para responder a los problemas de salud de la población. Ya ni siquiera los problemas de saneamiento, de agua, eso es algo. ¿Lo que está pasando con la Guajira y con todos estos sitios? Que no hay agua porque no hay quien responda por eso. Y una apropiación indebida de los recursos públicos, que creo que es el principal problema financiero de esta cosa, y no es que los jueces autorizan todo y que los médicos se gastan todo. Y miren, entonces castiguemos a los médicos y a los jueces y a esos pacientes que piden mucho. No, es un problema de apropiación indebida de recursos públicos. ¿Cómo lo hicieron y cómo es que los gobiernos fueron conniventes, favorables, cómplices de este robo? Según la ley 100 incluso, dice que las EPS debieron hacer en su plan único de cuentas, ¿sí? ¿Sabes? Su plan único de cuentas de la empresa, tuvieron que haber separado, por obligación, por ley y por constitución, sus ingresos operacionales del 10% autorizado por la ley 100, de la UPC, de cada UPC, del 90% en una cuenta de orden de destinación específica que se llama servicios de salud, prestaciones de servicios de salud. Cada cuenta que les llegara a un hospital o de una clínica por ese paciente, por ese afiliado, se hay que pagarla de ahí, separando. Y al final del año, decir, bueno, ¿cuánto me quedó? Pues no, metieron todo en la misma cuenta operacional de mis ingresos y por eso Saludco, con sus 7 millones de UPCs, de sus 3 EPS, pues claro, mandaba una plata para México, compraba cáncer de golf, hacía... bueno, una serie de casas y toda esa cosa, la misma plata que era para servicios de salud se iba para todos lados. Esos son 1.4 millones de pesos, que la Contralora haciendo las cuentas por fin no me lo demostró, hubo que mucho más. Y el Ministerio y la Superintendencia, interviniendo Saludco, demandaron a la Contralora porque no le creen a la Contralora de esas cifras. Eso sí es el ratón tirando al queso. El Estado está protegiendo a esa EPS porque sabe que si se le va hondo a la salud, se le va a todas. Todas han hecho lo mismo, se han robado la plata. Ese es el principal mensaje que quería dejarles hoy. No es que las EPS estén en todo el mundo, y que si no, la teoría dice, la teoría diga, pero estos son robos, los recursos públicos. Y no lo hemos pronunciado, nadie dice nada en este país. Y lo que hemos hecho es reproducir, índice de riesgo, índice de protección. Los gerentes, profesores también, profesionales y técnicos tenemos el menor riesgo y la mayor protección. Y los obreros, agropecuarios, trabajadores por cuenta propia, el máximo riesgo y la menor protección. Bueno, eso es lo que se reproduce en el sistema.
han hecho los gobiernos? Todos los gobiernos del 93 para acá. Pues hombre, dicen, no, es que el modelo es perfecto, dejen que se desarrolle y verá, y lo vamos ajustando, y ahí vamos logrando la cosa que se quería. El problema del sistema es que han abusado de él. Los jueces, la Corte Constitucional con la tutela, los pacientes, los médicos, ¿sí? Todos esos que creen que la bolsa está rota y que pues, cualquiera puede sacar de ahí, y entonces no, eso es el abuso de la tutela. Pues hay que golpear la tutela. ¿Sí? Ya hay que golpear a todos estos tipos que han abusado. Y entonces, para eso fue la emergencia social de 2009-2010 del presidente Uribe. Castigaba a los médicos. Primero decía, el POS se va a reformular. Por fuera del POS va a quedar prestaciones excepcionales en salud. Las familias pagarán esas prestaciones excepcionales porque el Estado ya no lo va a pagar. Y lo pagarán con cesantías, pensiones. ¿Se acuerdan de esas cosas que movilizó a la gente? Uy, ¿cómo así que van a poner a pagar el tratamiento del cáncer? Pues, hombre, esas son prestaciones excepcionales. No habrá tutela para esas prestaciones excepcionales. Todo puede que hacerse una tutela se va a su proceso disciplinario y todo médico que formule esa cosa, pues se va, le ponemos una sanción de 50 salarios mínimos. Por eso fue que se movieron los médicos en esa época. ¿Sí? Y mucha gente diciendo, oye, me van a poner a pagar lo que yo no puedo pagar. Bueno, pues entonces se cayó la emergencia social y Santos ha sacado casi todas las cosas por el Congreso de la Unidad Nacional. ¿Sí? Y entonces viene esta estrategia. La estrategia se llama alineación de incentivos. El Estado regulador lo que tiene que hacer es poner la platica donde toca para que la gente se porte bien. Como dice el ministro, para orientar el negocio hacia el bienestar de la gente. Porque el negocio es natural, estamos en una sociedad capitalista. Y el negocio produce crecimiento y produce bienestar para todos. Claro, a uno les va mejor, sus descargos al ángulo, claro, los últimos 15 años han aumentado 40 veces su patrimonio. Pero es muy inteligente, tipo un empresario, que es vivísimo. En cambio, usted trabaje, trabaje para ser como Luis Carlos. Eso es intocable en este modelo. El lucro es intocable. Bueno, y entonces Santos viene haciendo lo mismo de Luis. Bien, Santos consiguió que se presentaran unos proyectos de ley estatutaria al Congreso de 2012. Desde la sociedad civil, el movimiento que les digo, una alianza nacional por un nuevo modelo de salud, construimos un proyecto de ley, también de ley estatutaria, que los muestro que vean las diferencias, pero en síntesis, esta era la lógica de estos proyectos, digamos alternativos, y esa era la lógica de esos proyectos de funcionamiento en la misma perspectiva de la izquierda. ¿Qué decíamos nosotros? Hombre, aquí hay que partir de la igual dignidad. ¿Sí? Lo que tenemos los seres humanos como igual es la dignidad, que es un valor intrínseco superior no transable, que hace, como decía Kant, que nos tratemos como iguales, que yo trate al otro como a mí mismo y que no lo trate para mis medios, sino lo trate como un fin en sí mismo. ¿Sí? Esa es la reciprocidad básica de la relación humana más fundamental. Entonces pongamos ese punto ahí de referencia, vamos a ver los 13 componentes que ha desarrollado el bloque de constitucionalidad, ¿sí? 13 componentes de salud, del derecho a la salud, sin discriminación económica, nada de capacidad de pago, nada de regímenes, y por el hecho de ser ciudadano, con una reorganización del financiamiento, deber del Estado con administración estatal, sin EPS y universal. Al otro lado, no, están locos, otra vez pensando en Dinamarca, si estamos en Cundinamarca, me decían acá los mismos políticos, ¿no? Los de allá del Congreso. Estamos en Cundinamarca, no, eso es un servicio público, no moleste más, porque ya no la Constitución, la Corte que eso era un derecho, ya no, pero es un servicio público, que está atado a la capacidad de pago, usted paga o no paga, pues, porque si no, ¿cómo va a salir la plata? Y el Estado simplemente define reglas y incorpora a los pobres con impuestos, así de sencillo, modelo de izquierda, solo que hay que definir el tope, es decir, cuál es el límite de lo que va a pagar el Estado, y de ahí para adelante que paga la familia. Eso es importante para eso. Y efectivamente lo lograron.
Después de una intensa lucha, incluso los médicos fueron cooptados ahí, que los médicos, yo soy médico, pero miren, me salí del gremio, porque es terrible el gremio. ¿Eh? Primero está dividido en 20 pedazos, entonces 6 grandes organizaciones formaron una Junta Médica Nacional, ¿no? Y dijeron, sí, estos son los principios de un sistema que garantice el derecho. Y otro médico en el Congreso, nada menos que Roy Barreras, bastante metido en el negocio de las EPS, de Caprecom y de toda esa vaina, dijo, venga, yo le vuelvo esos 12 principios en un proyecto de ley estatutaria. Y se lo presentó a Santos, le pusieron, ¿cómo es esto? Orden de urgencia, mensaje de urgencia, y lo sacaron en 3 meses. Y todo lo que veníamos discutiendo atrás se quedó ahí como patinando, entonces finalmente lograron esto. Síntesis. Delimitación del derecho a la atención en salud a través de una ley estatutaria que dice qué es lo que va a pagar el Estado y qué van a pagar las familias. Ya les digo lo que dice. Ojo, eso quiere decir que el no pos, eso que no va a pagar el Estado, no es objeto de tutela, y por eso es que lo debe pagar la familia, está atado a la capacidad de pago. La tutela entonces queda en vilo, por lo menos para lo excluido, y la autonomía profesional quedó, pero limitada a todo aquello que demuestre evidencia científica. Entonces les voy a mostrar eso muy rápidamente. El artículo 1 dice, el objeto de esta ley estatutaria es, dice, garantizar el derecho fundamental a la salud. Pero en el artículo 2 inmediatamente empieza a decir, ¿qué es el derecho? El acceso a los servicios de salud. ¿Qué son actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación? Hasta paliación les vamos a dar. Es decir, cuando ya no haya nada que hacer con usted, que está a punto de morirse, bueno, hasta unas actividades le podemos dar a esto. Pero eso es un paquete de servicios. ¿Sí? Bueno, y el sistema, dice en el artículo 15, garantizará el derecho fundamental a través de la prestación de servicios y tecnologías. Incluso va a ser con denominación muy clara de servicios y tecnologías. ¿Sí? ¿Bueno? Estructurados, claro, en una concepción integral. Toda esa cosa es claro. Bueno, el artículo 15 después dice, bueno, pero ojo, en todo caso, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse, a financiar servicios y tecnologías en los que se advierta como los siguientes criterios. Que tengan como finalidad o propósito cosméticos sensuales. Bueno, pues hasta así, que la nariz me quedó. Ok, pero es que hoy se considera cosmético el tema de las prótesis dentales. Por eso es que se ha crecido tanto ese negocio de implantes y de cosas grandes, porque eso no es tan riesgoso. Entonces, ahí va a quedar por fuera. Ojo, que no exista evidencia científica sobre su seguridad, eficacia clínica y luego en ese efectividad clínica. Eso quiere decir que cada medicamento, cada tecnología que hoy está en el POS, ¿cierto? Sobre todo el no POS, van a medirlo por seguridad, eficacia y eficiencia. Y después, efectividad, que finalmente es costo-beneficio. ¿A cuántos va a beneficiar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuánto cuesta? Sí, suntuario es parecido a cosmético, digamos, estético, que no, suntuario está más, eso es como un lujo, que no está atado al funcionamiento, ¿sí? Corporal y por tanto no lo puedes justificar como una necesidad de funcionamiento, sino algo suntuario, algo más bien de lujo, ¿sí? Pero fíjense que ese tema de costo-efectividad empieza a operar para definir lo excluido, ¿sí? Lo que no va a ser cubierto por recursos del Estado. Lo que no está autorizado por entidad competente, lo que no diga el INVIMA, lo que el INVIMA no lo ha autorizado, chao, no lo pueden dar. Las EPS, que estén en experimentación. Bueno, pues está interesante si lo pagara el sistema de ciencia y tecnología e innovación, pero eso va a quedar en el limbo. O en el exterior. Bueno, pues a Santos, ojalá Santos no lo haya cobrado la EPS de su segundo concepto. ¿Se acuerdan cuando tenía su cáncer de próstata? Bueno, Santos sí puede ir a Houston, obviamente. Bueno, pero el que no puede hacer no va, su merced, y no se lo van a cubrir. Bueno, para acabar de ir completando la cosa, bueno, entonces de lo anterior que sale.
que lo excluido va a quedar como un decreto del Ministerio de Salud cada año, supuestamente muy participativo y muy consultado, pero cada año hay que decir, estos son los servicios de emergencia excluidos. Luego eso no se le cubre la tesis. Entonces no puedo llevar la tutela. No, ya les vamos a mostrar por qué, pero eso no lo va a cubrir por lo menos el Estado. Eso lo paga usted de acuerdo a su capacidad de pago demostrada. Entonces tiene el artículo 10, que dentro de los deberes y los derechos de todos los ciudadanos en Colombia en salud, nos pusieron el deber de contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social en salud. Luego los copagos, cuotas moderadoras, toda esa vaina para lo excluido, copagos sobre todo, depende de capacidad de pago. Así que, como un deber de ley estatutaria, ojo. La EPS le va a decir, hombre, qué pena, pues usted tiene que pagar, si no lo van a demandar, está violando la ley estatutaria en salud. Es de prestafamilias, complicado. Entonces sí, todo lo que no está excluido, pues queda excluido, pero lo que está excluido usted lo paga. Y entonces en el parágrafo 2 de ese artículo, que decía cómo se van a hacer las exclusiones, dice, sin perjuicio de las acciones de tutela presentadas para proteger directamente el derecho a la salud, es decir, lo que está incluido, ¿sí? La tutela es para lo que está incluido cuando lo nieguen. Eso es todo el tiempo. La acción de tutela también procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud contra las providencias, contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad y otras acciones de contencioso administrativas. Eso quiere decir, claro que es el lenguaje de abogado para que uno no entienda nada y no sepa qué están diciendo, pero es muy sencillo. Lo que está excluido va a estar en un decreto. Cuando usted llega donde el juez de tutela, ay, mire, es que lo que está excluido me afecta a mí, una tutela, le va a decir, qué pena. La reglamentación de la tutela dice que si hay un mecanismo previo, por ejemplo, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de ese decreto, que es todo administrativo, usted tiene que acudir primero a eso. Y ya la providencia, es decir, lo que salga como negativo, entonces yo se lo acepto para su tutela. Va a durar 3 meses, 6 meses, un año, lo sé. Y el Estado es el que se demora muchísimo. Por eso, claro, así va a pasar. Así va. Esa es la forma en la que juntaron las tres. Exacto. Por lo menos en lo excluido. Lo excluido ya no va a ser objeto de tutela. Y ese decreto cada cuántos años sale. Cada año supuestamente a partir de para sacar cada vez más cosas de... Claro. Todo aquello que sea que no sea costo efectivo. Va a tratar y va a tratar. Que la autonomía profesional, los médicos dijeron, ay, por fin tenemos una ley estatutaria. Sí, pero dice ahí que esta autonomía será ejercida en el marco de temas de autorregulación, sí, nosotros. La ética, sí. La racionalidad, pues sí, a veces no somos tan racionales. Y la evidencia científica, para empatar justamente con lo de evidencia científica que excluye. Entonces fácilmente una EPS va a decir, oye hermano, esta es la guía que dice lo que está incluido y lo que está excluido. Si usted no me está prestando esta vaina, sino que me pasa para allá, yo le pongo una sanción porque usted está violando una ley estatutaria. Entonces los médicos que creyeron que habían logrado, quedaron ahí fregados. Bueno, vino la modulación de la Corte. Modulación de la Corte empieza a revisar, revisó 9 cuestionamientos al procedimiento. Me han dicho que de la sentencia de 500 páginas, 250 son sobre este problema. Pero le buscó todo lo que había que buscar, y creo que ahí hubo manos del gobierno diciendo, oye, esta vaina, hermano, búsquele licencia a esa cosa. Por ejemplo, hombre, no se incluyó a todas las bancadas en la Comisión de Conciliación, como dice la ley 5 del 92, ley del Congreso, del funcionamiento del Congreso. Ay, sí, pero es que hay una modificación que se hizo hace poco, que dice que cuando exista la imposibilidad de conformar comisiones con un número tal de integrantes que dificultase o impidiese el consenso, entonces, pues no, se desconoce ahí el principio de celeridad y división del trabajo. ¿Qué tal la salida? Nada. Entonces, ¿para qué congreso? ¿Para qué paridades? ¿Para qué correlación de fuerzas en el congreso si cualquier cosita la puede sacar por eso? Por celeridad y división del trabajo.
¿Sí me entienden? Las comisiones de conciliación, es decir, lo que se aprobó en la Cámara, lo que se aprobó en el Senado, tiene que tener una comisión que tenga representación de las fuerzas políticas que participaron. Y más en una ley estatutaria, pero se bajan del bus así, sin problema, por las orejas. Y cada cosa de estas, bueno, una cosa importante, todos esos artículos son exigibles para la Corte. Todos, incluido el 15. Bueno, el 15 con una modulación. Son constitucionales. ¿Sí? Son válidos, exactamente. Y el resto fue modulación. Quitarle esta palabrita porque esa puede generar alguna inconstitucionalidad. Ajustar aquí, ajustar allá. Entonces, por ejemplo, el artículo 1, no, que los mecanismos de protección, no, el mecanismo de protección ideal es la tutela. Usted no necesita mencionar eso en el artículo 1, que quitaron una frasecita. ¿Sí? O así cosas, que mecanismos de valoración. No sé ni dónde sacaron eso. Lo de sostenibilidad fiscal, que sí es estructural en el sistema, en el proyecto de ley, en la ley, decía, el Estado tiene que ir garantizando los recursos, ¿sí?, con el principio de sostenibilidad fiscal, y esto lo pusieron como principio incluso ordenador de todo el sistema. Luego, pues obviamente que lo van a aplicar. Bueno, pues la Corte dijo, hombre, pero, no, chicos, eso puede llegar hasta negar servicios. Entonces no debe utilizarse la sostenibilidad fiscal para negarle servicios a las personas. ¿Sí? Y uno entiende el uno a uno en los hospitales. Usted no puede decir, no, es que por sostenibilidad fiscal no vale, atiende aquí en urgencias. No, obvio. La sostenibilidad fiscal es un mecanismo macro que define el presupuesto anual. ¿Cuánto tiene el Estado para cada sector? Con una regla fiscal, que lo primero que dice es, tiene que priorizar el pago de la deuda. Segunda prioridad, seguridad. Tercero, derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar, y obviamente de acuerdo a la práctica que haya. Eso es lo que define. Entonces, con ese criterio es que se va a definir qué es lo excluido. ¿Sí se entiende? Va a ser el principal criterio de exclusión. Pues claro, eso define el decreto. Entonces, pues claro que no le van a decir, por cuánto le voy a pegar. No, por este decreto, hermano. Qué pena. La EPS le va a decir, no, yo no le puedo autorizar eso. Eso está excluido. Entonces, claro que opera. Entonces, por eso es que, ay, se acaba el paseo de la muerte. ¿Cuál se acaba? Aquí se va a profundizar la cosa. Y no vamos a tener muchas salidas, en serio. ¿Sabes que no han empezado a funcionar? No han empezado no le ha firmado el presidente porque no ha llegado la sentencia de la Corte. ¿Sí? Al Palacio, tiene que llegar al servicio. Pero ya está en revisión por cada uno de los miembros de la Corte. Bueno, cosas, palabritas y palabritas. Se supone que el principio de sostenibilidad es solamente un orientador. Pero qué carajo que hay un acto legislativo que modificó la Constitución para eso, hecho por Santos en 2011. Incluyó el principio como constitucional de sostenibilidad fiscal y está la ley 1463 de regla fiscal. Eso va a operar. Bueno, aquí en el 8 de integralidad, entonces, hombre, no, pues todo lo que no está excluido está incluido. Eso es un elemento interesante que la Corte empieza a desarrollar porque el gobierno quería definir en pos, dejar un área de priorización mientras se iba definiendo qué quedaba dentro del POS y qué quedaba excluido, además de lo excluido. ¿Sí? La Corte sí limitó eso, y eso sí es interesante. Y respecto de, ya, aquí hay una cantidad de palabras, no importa mucho, respecto de el artículo 14, ¿sí?, lo de las autorizaciones, pues resulta que decía ese artículo 14, no se necesita autorización para servicios de atención inicial de urgencias. ¿Qué es lo que pasa hoy? Hoy pasa eso. Es atención inicial, es decir, estabilización de signos vitales, ¿sí?, mientras lo remito a algún sitio donde lo tienen que atender. Pero por eso es que hay pago de la muerte. Además porque quién va a pagar es lo más importante. Entonces cuando entra la persona, mientras le estabilizan, le dicen, bueno, pero ¿quién va a pagar aquí? ¿Sí? Ay, pues no se paga. Ustedes remiten, ¿no? ¿Sí? Funciona hasta significa que les va a pagar. ¿Dónde? 14. Sí, ¿Qué potencialidad? Quiere decir que después de revisar esas cosas, el paciente les paga. Sí, pero no. Aquí lo que pasa es que la Corte dijo, oh, quítele esa cosa inicial de urgencia.
sin autorización, toda urgencia manifiesta, pues urgencia, que requiera atención. Entonces usted llega y tiene que atender. Ahora el lío va a ser el límite de esa urgencia. ¿Quién decide la urgencia? Y obviamente las EPS le van a exigir al ministerio, oiga, diga que es una urgencia, en una guía especial de qué es urgencia. ¿Por qué? Porque de eso depende de quién va a pagar y hasta dónde llega la autorización. Entonces, seguimos en la misma cosa. ¿Por qué? Porque la atención de la plata está entre el prestador y el asegurador. Este no quiere gastar y este sí quiere gastar. Este quiere facturar, el prestador, ¿cierto? Y el otro no quiere pagar. Entonces siguen las mismas problemas, eso no se modificó. Sobre este asunto del 15, pues pasó por ahí muy fácilmente. Tal vez lo único que quedó ahí interesante es este asunto de que todo lo que no está excluido está incluido. El hecho de que no se pueda, ahí está, en el parágrafo 2, ¿sí? ¿Se acuerdan? El de la tutela, que dice que también para las providencias, la Corte, por lo menos en el comunicado, dice: esto no puede dar lugar a menoscabar el mecanismo de protección que se llama tutela. Este parágrafo, pero no lo declaró inexequible, no lo borró, simplemente advirtió que esto no es. Entonces la Corte lo que dice es: en todo caso, cuando hay un riesgo vital, pues usted puede seguir usando la tutela. Pero entonces ya no es un derecho fundamental autónomo, es un derecho ligado al derecho a la vida. Otra vez por conexidad, ¿eh? Es decir, siempre nos pone a los pacientes a tener que demostrar, la carga de la prueba está en si va a morir o no. ¿Sí? En el paciente. Ese es el problema. Eso lo hemos discutido, no se imagina, con los magistrados auxiliares que redactaron toda esa vaina. Aquí tenemos un vecino que se llama Aquiles Arrieta, con el que peleamos a cada rato. No, él está convencido que la modulación fue perfecta, que antes se iban muy lejos los del gobierno, ¿no? Ellos ya modularon, ya, tranquilo que todo va a salir bien. Pues no, la verdad es que no. Bueno, también en la política farmacéutica, pues que sea en toda la cadena, que pueda ejercerse control de precios, pero es que la política es mucho más que eso. La política de salud, entonces sí, que afecte los determinantes sociales de la salud y no solamente la atención de la enfermedad. Entonces, bueno, el gobierno dice: sí, ya hay un comité ahí intersectorial, no me moleste. El hecho es que, en lo concreto, en lo que quedó, la ley estatutaria es una limitación al derecho a la salud, a un paquete de servicios que ya no va a ser tan explícito, sino lo excluido será lo explícito, es decir, un paquete negativo, ¿sí? Las modulaciones son menores y tal vez hay que tratar como sociedad de pegarnos a esas modulaciones, seguir usando la tutela, seguir presionando, seguir diciendo todo lo que no está excluido está incluido, yo voy a seguir peleando por eso, integralidad de la política, esto es una cosa. Pero yo sí creo que mientras no cambie la estructura, eso, como pues he tratado de demostrarlo, no va a cambiar, porque mientras haya unos tipos extrayendo plata, entre menos se gasten en servicios de salud, más plata ganan, pues obviamente no va a seguir igual. Y el gobierno no quiere en absoluto retirar a estos intermediarios. Al contrario, les va a poner unas condiciones financieras que les exija ser más grandes, ¿sí? Supuestamente con más viabilidad económica, con más afiliados, con regiones específicas donde desarrollen su negocio, ¿sí? Territorializadas, mejor dicho, y pues en principio quiere ponerles un banco, que era el famoso Salud Mía. Entonces ustedes vieron en el proyecto de ley ordinaria que el gobierno quiso meter también en la legislatura anterior y se le cayó por tiempos y por la movilización, que hubo mucha gente movilizada, pues resulta que decía: mire, es que vamos a integrar los recursos de las contribuciones y los impuestos en un banco, una empresa industrial y comercial del Estado llamado Salud Mía. ¿Sí? En ese banco, las nuevas EPS más grandes van a tener una cuenta personal, una cuenta institucional a su nombre, donde están todas las UPC de sus afiliados. Entonces Salud Coop se va a convertir en Coop Salud, seguramente. Y como Coop Salud va a tener 7 millones de UPCs, es decir, como 4.5 billones de pesos al comienzo del año, en su cuenta privada de Salud Mía. Esa es la privatización de los recursos públicos. Y le van soltando de acuerdo a sus autorizaciones, a lo que vayan pidiendo que paguen.
¿cierto? Esa es la manera como el gobierno dice, fíjense, las EPS no van a manejar la plata, vamos a manejarla desde el banco de acá. Y le vamos a soltar de a poquitos, 10% al comienzo, después las autorizaciones, después le guardamos una plata para el seguro, una plata para el fondo de garantías, no sé qué tal, y resultados en salud y en todo caso utilidades, sus utilidades al final. Eso es alinear los incentivos. ¿Sí? ¿De quiénes? De las que manejan la plata, nada más EPS. Y ya, y el resto que se acomode. Los hospitales, hombre, dejen de quejarse tanto, vuelvan eficientes. Y les pusieron así una espada de Damocles de 1 año para que demuestren que son autosuficientes. ¿Sí? Si no, se quiebran y se van, se venden o lo que sea. Entonces todo el mundo se adecua al mercado o se va. Entonces, bueno, nosotros dijimos, hombre, no, tenemos que seguir dando la prioridad. Porque, pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí hay muchas cosas, incluso desde las comunicaciones estamos pensando en demandar la ley 100. ¿Qué tanto de la sentencia que vaya a salir nos sirve para decir, oiga, la misma ley es inconstitucional según este derecho? Vamos a explorarlo al máximo. Según lo que dijo la Corte, mejor dicho. Toda esta cosa de seguir atrás, seguir presionando y seguir hablando de la necesidad de un pacto constitucional, de un nuevo pacto constitucional. Fíjense que ni educación ni salud aparecen como derechos en la Constitución, ni el agua potable tampoco es un derecho en la Constitución. Y bueno, una serie de cosas. Entonces podríamos recomponer ese pacto. Si lo vamos a hacer, entonces pues tendríamos que discutir qué tan conveniente es una Asamblea Nacional Constituyente. Claro, todos dicen, ¡ay, no pasa! Usted se la sabe, no, yo no quiero defender la Asamblea Nacional. No, es en el sentido que les estoy diciendo de nuevos pactos políticos constitucionales reales. Obviamente hay el peligro también de que hay una derechización de la sociedad colombiana que puede entrar también por ahí a poner sus reglas, por ejemplo un Uribe, que ahora está en el Congreso y no es que esté solito. Entonces bueno, esos son los debates, pero que si los abrimos y los ponemos a funcionar en la sociedad, pues de pronto llegamos a alguna cosa. Ciudadanía social sería el punto de referencia que proponemos desde esta visión con igual dignidad, que implica derechos interdependientes de los seres humanos, el deber del Estado para garantizar esos derechos y una serie de afectaciones del sistema político, del sistema económico y de la política específica de salud. En lo político, mire, democratización. Nosotros no tenemos democracia, es decir, aquí hay un remedio de democracia para nosotros. Creemos que es el tema de la elección y hay que ver qué es esa democracia representativa en este país. Participativa está absolutamente desmontada, totalmente desmontada. ¿Sí? Entonces la democratización empieza desde la familia, pues prácticamente. Es una cosa profunda, radical, de construcción de lo público, porque hoy lo público está atrapado, está tomado por unos pocos tipos que se quedan con todos los esfuerzos que hacemos todos. Bueno, el reconocimiento de la diversidad, la superación del patrimonialismo y del clientelismo espantoso con el que se maneja el Estado. En lo económico, desconcentración de la propiedad. Es que entre más concentrada esté la propiedad, menos democracia puede haber. ¿Sí? Porque eso reproduce, el poder económico reproduce su poder en lo político. Eso está demostrado por sistemas capitalistas. Soberanía alimentaria y económica, dinámica socioambiental sustentable, reforma tributaria progresiva, no esta cosita de ver dónde sacamos un pedacito acá, ahora vamos a aumentar el IVA porque este IVA es más fácil de recaudar y eso lo paga todo el mundo. ¿Sí? Por favor, eso es regresivo hasta las puertas. Reordenamiento presupuestal, de verdad, una cosa que arme y cada vez más produzca una responsabilidad del Estado clara y esto de trabajo decente que ha impulsado la BIT a ver si puede servir de articulador. Ya en concreto en salud, pues pensar que un sistema de salud tiene que promover, tiene que construir vidas saludables, ¿sí? No es solo atención de enfermedad. ¿Y cómo se logra eso? Si se está pensando en la articulación con todos los derechos, si se acepta esos 13 componentes que ahora les muestro del derecho a la salud, uno sí puede generar esos mecanismos de relación interdependiente e intersectorial, porque aquí lo tenemos en el proyecto 205, el artículo 3 dice componentes esenciales del derecho a la salud, tomado de la observación 14 de 2000 del Comité Internacional del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vida, pero vida digna, digamos, el disfrute a la vida. ¿Sí? Libertad y autonomía en serio,
Es decir, la posibilidad de controlar mi cuerpo, de decidir derechos sexuales y reproductivos, de libertad sexual y genética, de derecho colectivo al desarrollo cultural, en salud. Todo el tema de las prácticas alternativas, de las medicinas indígenas o éticas, todo eso hace parte del derecho a la salud. ¿Sí? A morir dignamente, eso hace parte del derecho a la salud. A la no discriminación, a mí no me pueden poner obstáculos por ser verde o rojo o gris o amarillo, ¿sí? Pero tampoco de género ni de económica tampoco. ¿Sí? No ser sometido a torturas, ni tratamientos de experimentación, pero no ser sometido, es decir, yo tengo que darme consentimiento por decisión propia, ¿cierto? Agua potable y condiciones sanitarias hace parte obvio del derecho a la salud. Alimentos sanos y nutrición adecuada, vivienda digna, adecuada y saludable, condiciones dignas en el trabajo saludable, ambiente sano. ¿Quién dice que el ambiente sano no tiene que ver con la salud? ¿Verdad que como estamos tan pegados al tema de la enfermedad, pues se nos olvida que la minería está acabando con este país, con el agua, con todo, es decir, con el ambiente, y eso no me parece que tenga nada que ver con salud. ¿Sí? Bueno. Educación adecuada, información suficiente, acceso a bienes y servicios de salud que se requieran con necesidad, pero como uno de los componentes, participar de manera individual y colectiva en las decisiones. Y esto implica entonces construir un sistema universal de seguridad social universal, que desaparezcan los regímenes, nada de pobre o no pobre. Podemos seguir contribuyendo en el PILA, podemos seguir pagando impuestos, ordenar un poco el tema impositivo que se dedique a salud. Pero no que me estén diciendo cuando me enferme, bueno, pago este mes, si no pagó, no, usted no está, qué pena, pero usted no tiene derecho. Usted está en el régimen subsidiado, no es de haberlo, no, qué pena, pues está duplicado porque sí, trabajó el mes pasado. Pucha, eso es una barrera insoportable, es el 87% de las barreras administrativas en Bogotá. El tema de la base de datos, si está o no en la base de datos. ¿Sí? Pues está bien. Pues no, cada esa vaina de regímenes, de sistema, y más bien un enfoque territorial, que ahora les cuento, poblacional e intercultural, con un gobierno colegiado, ahí es donde viene la reconstrucción de lo público de una manera democrática y participativa, ¿cierto? Con financiamiento público, con cotizaciones e impuestos, administración pública en los territorios, esa es la clave del asunto. Chao EPS, no más. Ustedes si quieren administren sus clínicas privadas y vamos a ver con los recursos públicos si las contratamos o no. Pero olvídese, usted no va a ser intermediario aquí. Y se recupera más bien la administración territorial de los recursos con un modelo de atención que realmente piense en prevención y en organización de la atención en salud. Ese es el modelo básico de integración de todos los recursos, ojo, incluso incluye riesgos profesionales, que no les hablé de eso, pero que es una rueda suelta, se roban la plata que no se imaginan ustedes, las famosas administradoras de riesgo laboral. ¿Sí? Se la roban. Y se concentran en tres o cuatro grandes empresas, mientras todo el mundo tiene que pagar esa vaina con cualquier contrato. ¿Sí? Bueno, todo eso meterlo, lo resoba también en un fondo público junto con los impuestos, y por cuentas específicas asignarlas en territorios y en los territorios a administrar esta plata para desarrollar esto. En territorios de salud, una integración con otros sectores, que la atención primaria en salud sea el vínculo con esos sectores, pero también participación comunitaria y la puerta de entrada a la atención en salud según las redes integradas de servicios de salud, así se llaman. Redes complementarias, público-privadas, en los territorios, donde uno sabe de aquí a dónde voy y cómo vuelvo acá. Tiene un vínculo con su médico de cabecera, familiar y comunitario, que lo tiene ahí al lado. Eso